Quiero agradecer la invitación a Tier Lab. Tenemos una buena oportunidad de compartir con ustedes este tiempo y estar con amigos como, por supuesto, Everardo y Víctor. Entonces, yo no puedo coincidir más con Víctor en esa parte. Es uno de los servicios que más ha estado creciendo. Sí, esa de ahí lo puedes poner con play. Eso, perfecto. Uno de los servicios que más ha crecido en la institución es el servicio justamente de superficie ocular. Comenzó como jugando, ¿sí? Primero como haciendo pequeñas pruebas en pacientes, por ejemplo, haciendo un poco de citología en presión, y comenzó a crecer. Ahora tiene un medio piso en el cual hay optómetras técnicos solamente para superficie ocular, y yo diría que el 50% es para ojo seco. Para recordarles, para el Congreso de Lima, de Alaxa, el 31 de marzo, 1 y 2 de abril, la siguiente. El concepto ya de ojo seco lo conocemos, entonces lo que tenemos que tener en cuenta que en el ojo seco lo que va a haber es un incremento de la osmolaridad, ¿sí? Y va a haber las alteraciones que nos dicen los pacientes cuando llegan, que dicen ardor, ojo rojo, visión borrosa. Esas cosas principales, esas tres preguntas que el momento que comienza a aparecer y que estoy escuchando, lo primero que uno tiene que pensar es en ojo seco. Lo que yo hablo con los residentes es, ok, la primera pregunta es, ¿arde o pica? Si pica, estoy pensando más en alergia. Si arde, estoy pensando más en ojo seco. Entonces es una forma más fácil de poder ir dirigiendo el diagnóstico. La siguiente. Entonces, la hiperosmolaridad en realidad es una señal de que existe un proceso inflamatorio y normalmente crónico en estos pacientes. ¿Por qué? Porque esto ocurre, produce una inestabilidad. La película de Dimal es el típico paciente que decía, pero antes yo veía bien, pero ahora que estoy en la computadora comienzo a ver borroso, ¿sí? Y necesita parpadear más. ¿Por qué? La siguiente. La siguiente. Ahí daré todas esas acá. ¿Por qué? Porque ese paciente lo que está haciendo es provocar una evaporación, ¿sí? Dale la siguiente, por favor. Eso. Todo. Una más. Estos son exámenes que se pueden utilizar para ojo seco, ¿estamos? Pero muchos de ellos son complicados, por ejemplo, ensayo enzimático, ¿sí? Muchos de ellos no los utilizamos como antes, por ejemplo, con Schirmer, que era una cosa estandarizada antes, ya en nuestra práctica, por ejemplo, lo estamos dejando cada vez más de hacer, ¿sí? Medir el menisco, hay aparatos que solamente miden el espesor, o sea, el tamaño, el height del menisco, ¿estamos? Y las cinciones. La siguiente. Lo que hacemos nosotros cuando llega el paciente con síntomas de ojo seco, que inmediatamente lo vemos, los pasamos al área esta de superficie ocular. En ese momento hay un optómetra o un técnico que hace las preguntas al paciente, ¿sí? Rellena estos síntomas, se hacen los exámenes de diagnóstico de Wood, de Schirmer, el no invasive Wood, que ahorita voy a mostrar de qué se trata, el menisco lagrimal, citología de impresión, ¿sí? Y el test de osmolaridad. Todo eso va como un paquete en el cual se le da al paciente, que son exámenes de ojo seco. ¿Estamos? Y de acuerdo a eso tenemos nuestra clasificación. Entonces el paciente sale de esa área con ya la clasificación por OSDI, llega hacia nosotros y ya de acuerdo a la clasificación tenemos una guía de tratamiento. Es imposible que ustedes enseñen a un residente o a un médico que entra a su institución qué tiene que hacer en cada paso. Todo tiene que ser protocolizado. Yo hay un momento en el cual, ok, por lo menos con el protocolo van a cubrir el 80% de los errores. 20 siempre va a haber. Pero si ustedes se basan en una guía, esa guía les va a ayudar a ustedes para el tratamiento y para aquella persona nueva que entre va a saber qué hacer. Entonces nosotros hacemos esto en todo paciente de ojo seco, ¿sí? La siguiente. Por ejemplo, la siguiente. Ok. Esto es lo que debemos saber. El 86% de los pacientes que tienen algún tipo de ojo seco normalmente demuestran signos también de disfunción de la glándula de mebomio. Nosotros lo que tenemos que hacer al tratar un ojo seco de un paciente, ¿sí? Es no solamente decir, ya, vamos a hacerte un test de Schirmer o colorearlo y darle sus gotas.
estamos perdiendo un potencial tremendo de pacientes. Miren, lo que dijo Víctor es totalmente cierto. Glaucoma, ellos tienen un set completo de equipos. O sea, es inimaginable ahora ver un paciente de glaucoma con solo tonometría, por decirles. Esos pacientes pasan por una batería de exámenes, ¿sí? Es lo que estamos pasando en ojo seco. Ustedes no pueden seguir viendo pacientes de ojo seco solamente en la lámpara hendidura. Tienen que ser con test objetivos, tienen que ver que ese paciente siga como el follow-up de esos pacientes. Y yo les puedo decir algo, esos pacientes están contentos. A mí no me reniegan de que porque tienen que pagar por un examen. Más bien lo que siempre me dicen, doctor, pero esto nunca me han hecho. Y es efectivamente algo en la cual nosotros como médicos no estamos acostumbrados. Estamos haciendo solamente dando gotas, ¿sí? Y no deberíamos meternos más a esto. La siguiente. Piensen, este es uno de los, la mayoría de pacientes que llegan a su consulta normal es refracción, ojo seco. La siguiente. Entonces la osmolaridad la medimos, ¿por qué? Porque nos podría dar un número, una cosa objetiva en vez de ser subjetiva. La siguiente. ¿Sí? La siguiente, este es el equipo, tenemos de osmolaridad, y ponle play, por favor. Ponle búscale esa, una solo, esa. No, te fuiste, creo. A ver, retrocede. Ya, perfecto. Es una cosa muy simple, ¿sí? ¿Cómo se hace la medición? ¿No? Y el número. ¿Vamos? Volvemos al aula. Entonces, ¿qué cosa tenemos que recordar en números? Al principio, cuando comenzamos con el Tier Lab, ¿sí? Ya creo que, no sé, 5 años quizás, nuestro problema era la variabilidad entre el test al mismo paciente. Entonces decíamos, y es lo que se escuchaba mucho, oye, no es reproducible, ¿estamos? Hasta que comenzamos a ver que justamente aquellos pacientes en los cuales existía bastante variabilidad era el signo de inestabilidad de la filme lagrimal y por lo tanto son los pacientes en los cuales tienen más posibilidades de ojo seco, ¿sí? Entonces, recordar, las tomas tienen que ser en un solo lugar, no cambien mucho la temperatura, ¿sí? Del lugar donde van a estar los cards o donde va a estar el equipo. Eso también es otra cosa que puede producir un poco de inestabilidad. La siguiente. Recordar estos números, cuando haya una diferencia mayor de 8 miliosmoles entre un ojo y otro, me está demostrando asimetría. Asimetría existe en nuestro cuerpo cuando algo está mal. Vean, glaucoma es asimétrico, queratocono es asimétrico, ¿sí? Ojo seco es asimétrico. La siguiente. Esto es para aburrirlos un poco, ¿sí? ¿Qué es lo que hay en células o cómo se muestran el daño a través de las células en hipoosmolaridad? La siguiente. ¿Sí? Y también que hay una correlación muy buena entre osmolaridad y función visual. ¿Por qué? Porque el paciente que no tiene problemas de evaporación normalmente me ve bien y no hay fluctuaciones de visión, y aquel paciente con niveles altos de hiperosmolaridad va normalmente con alteración de la película lagrimal, y es aquel paciente en el cual les dice a ustedes, por ratos veo bien, por ratos veo mal. ¿Sí? La siguiente. La siguiente. Ajá, dale la siguiente. Entonces, retrocede, por favor, una. Entonces, en la osmolaridad, lo que va a suceder es que sucede normalmente cuando la evaporación está elevada y hay una baja secreción. Esto es como soluto y solvente. ¿Vamos? Yo tengo un líquido aquí, un líquido que tenga un poco de sal dentro del vaso. Si yo lo dejo expuesto al sol, el agua se va a ir evaporando y va a ir predominando el soluto. Es lo mismo para explicarlo en el ojo seco. Conforme avanza el ojo seco, la lágrima se va evaporando y va predominando los solutos. Eso es hiperosmolaridad. La siguiente. Los números otra vez, mayores de 308 y diferencia mayor entre 8 osmoles entre uno y otro. ¿Sí? Y lo estoy recalcando porque eso es lo que tenemos que ir guiándonos para recordar. La siguiente. La siguiente.
¿sí? Estos ya son más estudios, creo que se lo pueden ver ustedes directamente. La siguiente. ¿Sí? La diferencia, vean, en pacientes en los cuales la osmolaridad aumenta, la desviación estándar aumenta entre los ojos. ¿Sí? Entonces, eso es lo llamativo. La siguiente. Esto es fácil de diagnosticar. Un ojo seco de esta manera, clínicamente. El paciente puede tener una queratitis filamentar, una superficie bien alterada. Aquí no hay dudas. La siguiente. Pero lo que sucede también en este trabajo, ¿sí? Lo que muestran que hay pacientes con hiperosmolaridad que todavía o no presentan tampoco síntomas, ¿sí? Entonces, esto yo lo interpreto un poco como aquel paciente que justamente es un hipertenso ocular y que todavía no ha producido daños. Entonces, para mi cabeza funciona así. Yo digo, ok, si está hiperosmolar y no tiene síntomas clínicos, quizá está en un estadio pre-ojo seco. Lo mismo que sucede en glaucoma. O es un paciente con mayor riesgo a hacer ojo seco, ¿sí? O sea, es algo que hay que ir viendo. Y creo que hay un estudio que estamos haciendo, hay un protocolo, queremos ver en qué termina eso, justamente basándose en esa hipótesis. La siguiente. La siguiente. Sí, la siguiente. Otra de las cosas muy importantes es en su práctica diaria. Ustedes, el paciente que más vemos es segmento anterior, por ejemplo, la mayoría de nosotros, ¿sí? Es el paciente que se va a operar de catarata o el paciente que se va a operar de refractiva. La siguiente. Dale una más. Entonces, el paciente que se va a operar de catarata, si está gastando, le hacemos así, biometría, topografía, microscopía especular, sensibilidad, contraste, ¿estamos? Y el paciente va a pagar por un lente que vale $800, ¿sí? Y nuestro error es no hacer un screening de ojo seco. Las mayores quejas de los pacientes con lentes multifocales por mala visión no es la cirugía, es la calidad de visión en pacientes en los cuales tienen inestabilidad de la lágrima natural. Entonces, ¿qué sucede? Hubo otro estudio en el cual, al mejorar la película lagrimal, gran porcentaje de esos pacientes se dejaron de quejar. La alteración de la película lagrimal produce difracción de la luz y produce difracción en la parte de óptica. Y si ustedes tienen dentro del ojo un lente multifocal, la difracción va a ser mucho mayor, a diferencia de un lente esférico. Es por eso que es crucial hacer un screening de ojo seco en pacientes en los cuales ustedes van a implantar lente multifocal. La siguiente. Dale una más. ¿Sí? ¿Qué sucede en refractiva? En refractiva, ustedes saben que se produce un mecanismo de ojo seco. La razón está que en el momento que se hace el corte con el microquerátomo, estamos cortando los nervios. Al producirse esta alteración de los nervios, se produce una alteración ya en la parte de sensibilidad y también, consecuentemente, ¿sí?, se produce una alteración en la estabilidad de la lágrima. Ahora, yo una vez estábamos viendo casos de pacientes post-LASIK y tenían ojo, y suben hasta 30% los pacientes de ojo seco, ojo seco, ojo seco, ojo seco. Pero comenzamos a ver los pacientes de trasplante. Los pacientes de trasplante, si al DASIK le hice un corte de 100 micras, de 8 milímetros nada más, ¿sí?, y tiene ojo seco. Ahora explíqueme, si a un paciente de trasplante córnea lo estoy perforando toda la córnea, le corté todos los nervios, y ese paciente no tiene tanto ojo seco. ¿Por qué? Eso una vez me llamó la atención, ¿sí? Y es la regularidad también de la superficie. Al estar irregular en un trasplante, provocamos también la estimulación, ¿sí?, de la lubricación, ya no solamente natural, sino la reactiva. La siguiente. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Cuando vayamos nosotros a operar a un paciente refractiva, también chequeen ustedes la parte de ojo seco. Pues si ese paciente entra ya con ojo seco, ustedes le van a provocar mayor ojo seco. Y otra vez, el resultado visual va a ser diferente. La siguiente. Esto solamente va a mostrar qué es lo que estamos haciendo cada vez que cortamos un flap. La siguiente. Precioso el lente multifocal.
Pero si la superficie está alterada, perdemos todo. La siguiente. La tolerancia de un paciente para quedar bien después de una cirugía de catarata con un lente multifocal varía en aproximadamente menos 0,75 dioptrías de astigmatismo. Nada más. Por arriba de eso, ese paciente no tolera bien un lente multifocal y van a tener que hacer o un láser posterior o algo para corregir ese astigmatismo, pues ese paciente no está contento y les pagó por ustedes porque ustedes le están ofreciendo una cirugía para que vea bien de lejos y de cerca y intermedia hora, sin lentes. Y todo se está malogrando simplemente porque ustedes puedan tener un resultado postoperatorio por un mal examen. ¿A dónde voy? Este artículo lo que demuestra es lo siguiente, la siguiente, me fui, ajá. Este artículo lo que demuestra es lo siguiente, vean, ¿a ustedes no les ha pasado que cuando ven los pacientes de catarata y van a sacar el cálculo, ustedes le pueden hacer una queratometría con un equipo y le pasan al topógrafo y cambia el eje y cambia el cilindro? Por ejemplo, una máquina me dijo que tiene menos 1 a 90. Lo pasé al topógrafo y tiene menos 0,25 a 75. Y va a ir al máster y me sale otra queratometría. Y ahí me viene el técnico. Doctor, ¿qué hago? ¿Sí? Cuando ya yo veo que está saliendo diferente en cada máquina, es que para mí ese paciente está teniendo ojo seco. Porque quiere decir que no es una lágrima estable. Entonces le presto mucho más atención. ¿Sí? Entonces, este trabajo lo que demostró fue lo siguiente. Aquellos pacientes les hacían queratometría y encontraron una alta osmolaridad, esos pacientes tuvieron más predisposición de tener errores en la queratometría para el cálculo del lente intraocular. Este es el que le demuestra, y quizás ese es uno de los slides más importantes. Es decir, podemos perder todo nuestro trabajo en la cirugía de catarata, el lente premium, le meten imagen guiada en el microscopio, todo, solamente por un resultado malo, por un ojo seco. Es decir, nosotros no estamos haciendo un buen screening de estos pacientes. Lo deberíamos hacer e intentar hacer un mejor trabajo. A la siguiente. ¿Sí? Entonces, acuérdense, más del 30% de pacientes que post-LASIK van a tener algún síntoma, alguna molestia por ojo seco. La siguiente. Una cosa interesante también, es que en los pacientes operados de catarata, ¿no les pasa a ustedes que les dice, pero doctor, no veo tan bien, o doctor, tengo sensación como de arenilla en el ojo? Y ustedes dicen, pero ¿cómo si en un LASIK? Esto no es un LASIK, estoy haciendo una incisión de 3 milímetros nada más. Bueno, otro paper salió en el cual comparan a los pacientes operados solamente de catarata y les miden la osmolaridad, les miden el espesor del menisco lagrimal y ven las glándulas de meibomión. Increíblemente, después de ser operado los pacientes de catarata, se altera todo. Por eso que ese paciente tiene esa alteración de la visión y ese paciente también está alterado la glándula de meibomión. ¿Por qué? Posiblemente por proceso inflamatorio que están haciendo en la cirugía de catarata o por la toxicidad de las gotas que están utilizando en el postoperatorio. Es otra cosa también que tiene que ver. Entonces, en resumen, creo yo que la medición de osmolaridad debe servir como un screening previo para LASIK y catarata, definitivamente. ¿Sí? Estén atentos en la asimetría, siempre, asimetría entre un ojo y otro, asimetría en queratocono, asimetría en glaucoma, asimetría en ojo seco. ¿Sí? Existen errores de cálculo queratométricos inducidos por el ojo seco, así que tengan cuidado con eso. Y definitivamente esto nos podría ayudar a seleccionar mejor nuestro lente intraocular y seleccionar sobre todo mejor a nuestro paciente. Muchas gracias.